Hermanos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un placer estar en comunión con el Padre Celestial y dispongamos todos a escuchar su palabra, que el ser humano desaparezca de este lugar y solamente se escuche la voz de Dios. Recordemos que Él es quien nos habla a través de su palabra y tenemos un tema muy interesante. Quizás algunas veces ustedes se habrán preguntado, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Hay mucha controversia acerca de qué es el Espíritu Santo y en algunas denominaciones se ha dicho que el Espíritu Santo puede ser una fuerza o puede ser algo diferente a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Queremos dar la bienvenida a todo nuestro teleauditorio de Verdades TV. Sean todos bienvenidos, los que nos ven a través de la pantalla, reciban un cordial saludo. Recordemos que al escuchar la palabra del Señor somos ricamente bendecidos y podemos encontrarnos con Él en nuestro corazón. Él nos puede dar alguna noticia que no la sepamos, es por eso que debemos estar en contacto con Él, concentrados en Él, para que Él nos hable a nuestro corazón y de esa manera, queridos amigos del auditorio, podamos entender lo que hoy nos quiere decir y qué nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial acerca de su Santo Espíritu. Y como comentaba, hay controversia, pero hoy vamos a encontrar en la palabra de Dios qué es el Espíritu Santo, cómo trabaja, quién es, cuántas intervenciones ha tenido en todos los eventos celestiales y aún en los terrenales. Es importante que entonces, pero para eso vamos a entrar en oración, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, inclinemos nuestro rostro. Nuestros amigos del auditorio también les pedimos que si pueden hacerlo, inclinarse, el Señor tomará mucho en cuenta nuestra actitud hacia Él. Vamos a hincarnos, a ponernos de rodillas y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Tómanos en tus preciosas manos, Señor, para que el mensaje que tú quieres darnos esta tarde pueda ser trascendente y pueda tocar los corazones más desesperados, los corazones más angustiados, los corazones más dolidos, los corazones que no encuentran la puerta, Señor, de salvación, la puerta que los lleve a la cumbre, que los lleve a arreglar los asuntos que les adolecen, los asuntos que les hostigan, los asuntos que ellos quieren que se resuelvan, Señor, que sean puestas en tus preciosas manos. Hazles ver, Padre Santo, que tú eres Dios y que tú estás con ellos y con nosotros todos los días. Quédate con nosotros, acompáñanos, perdona nuestros pecados, quédate con nosotros, Padre, que seas nuestro director, que seas nuestro dirigente, que seas nuestro vocero, Señor, que tú estés con nosotros en esta tarde. Te invitamos, Padre, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar y aquí podamos nosotros sentir tu presencia. Te lo agradecemos todo, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar en acción abriendo la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 1 de Génesis. Es muy conocido este libro y sobre todo el capítulo y el versículo, y vamos a ir al versículo 2 y vamos a leer ahí donde dice el versículo 2 acerca del Espíritu Santo, cuál fue su actitud en la creación. Dice lo siguiente, dice: la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Primeramente vamos a ver por qué el Espíritu se movía en la faz de las aguas. ¿Por qué dice la Escritura esto? Primeramente, para que algo se mueva quiere decir que tiene vida. Para que algo se mueva quiere decir que no es accionado, sino que tiene vida en sí mismo y que se puede mover, que es autónomo, que es un espíritu, es un personaje, una personalidad, como dice Elena de White, que el Espíritu Santo es la tercera personalidad de la deidad. El Espíritu Santo no es una fuerza, y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la actividad del Espíritu Santo aquí era de moverse de un lado a otro, y para que algo se mueva quiere decir que no es movido, no es criado, no es accionado por alguna fuerza exterior, sino que tiene vida en sí mismo y por lo tanto es una persona. Y vamos a ver las características de una persona. Por ejemplo, a una persona la puedo hacer enojar. Si yo le digo una palabra, si yo la insulto, la hago enojar, ¿ya? La reacción de la persona, ¿qué va a hacer? Es contrarrestar mi ofensa, es contradecirme o contradecirme lo que yo le estoy diciendo. Otra de las acciones que demuestra que el Espíritu Santo es una persona es
que se enoja. El Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo se alegra. Y todo esto, estos que le estoy mencionando, lo vamos a encontrar en diferentes libros y versículos de la palabra de Dios. Pero estamos viendo ahorita que en el principio, dice aquí la palabra de Dios, cuando fue la creación, lo que dice el versículo 2 del capítulo 1, dice que lo que hacía el Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a ir a otro capítulo, a otro versículo, y vamos a ir al capítulo 11 y el versículo 7 del mismo libro de Génesis. Vamos a ver ahí, en el capítulo 11 y el versículo 7 nos está diciendo nos va a seguir diciendo acerca de esto. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, dice esta versión, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando sucedió esto, se estaba hablando más de una persona, porque está diciendo descendamos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que era más de uno. Sin embargo, se presume en algunas denominaciones que Dios es una persona individual singular. No, Dios es una persona, Dios es un Dios plural, no es un Dios singular. Pero es un Dios que trabaja a través de tres personalidades, pero que es un Dios solo, un solo Dios, pero en tres personalidades. Muy bien. Y ahorita estamos viendo lo que es la tercera personalidad del Espíritu Santo, como dice Elena White, que el Espíritu Santo es la tercera personalidad de la deidad. Muy bien, estamos leyendo ahí en el 7 del capítulo 11 del libro de Génesis y dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Quiere decir esto que se estaban poniendo de acuerdo y qué es lo que iban a hacer. Y yo para comunicarle algo a alguien, tiene que ser una persona, tiene que ser alguien que me entienda, alguien que me escuche, alguien a quien que memorice, alguien que vaya a tener, que recuerde. ¿Y cuáles son las características de una persona? Que piensa, que actúa, que se mueve, que se enoja, que se alegra. Esas son las cualidades de una persona. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Qué importante. ¿Por qué? Porque esto, lo que estamos mencionando en la palabra de Dios, se familiariza con nuestras acciones. Se familiariza porque nosotros somos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Exactamente. Por eso nosotros estamos en familiaridad con Él, en comunión con Él y en comunicación con Él. Y por eso Él nos entiende y nos comprende. ¿Por qué? Porque Él también sufrió todo esto y todas estas características de la persona, del ser humano, también las tiene Dios, porque el Señor piensa, el Señor se alegra, el Señor sonríe, el Señor dirige, el Señor se mueve, el Señor se acciona. Es importante que nosotros tengamos ahí el concepto de que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza. Estamos viendo. Muy bien, vamos adelante y vamos a ver también el libro de Isaías. Ya vimos aquí en Génesis estos dos versículos del capítulo 1 y el capítulo 11 en que el Espíritu Santo comparte los eventos con la deidad acerca de todos los eventos que se realizan en el cielo y en la tierra. Vamos a ver Isaías 63 y el versículo 10. Vamos a ir al libro de Isaías. Es el libro muy precioso porque es el libro mesiánico conocido por todos los expertos en la Biblia. Es conocido como el libro mesiánico porque habla mucho del Mesías. Isaías 63, 10, vamos a leer ahí donde dice acerca del Espíritu Santo aquí les dice lo que les estaba comentando. Sin embargo, fueron rebeldes y entristecieron su Espíritu Santo, por eso se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí están las características que yo les mencionaba hace un momento. ¿Qué dice? Se entristeció, entristecieron su Espíritu Santo y él mismo peleó contra ellos. Una fuerza no puede pelear conmigo, ¿sí? Una fuerza no puede pelear como se presume de que el Espíritu Santo sea una fuerza. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo tiene las mismas características de una persona que cómo responde hacia cualquier actitud que nosotros tengamos. Por eso dice que el Espíritu Santo
como sigue mencionando aquí el versículo 10, se entristeció en su espíritu y él mismo, y se les volvió enemigo. Estábamos mencionando ahorita con el hermano acerca de los enemigos, el hecho de amar a los enemigos, pero aquí dice que el Espíritu Santo se les volvió enemigos a aquellos que hicieron entristecer su Santo Espíritu. ¿Cómo? ¿Perdón? Ajá, exactamente, muy más claro, hermana, más claro, precisamente más claro, mucho mejor a favor de la palabra de Dios, a lo que nos está diciendo el mensaje, que hicieron enojar, exactamente. Hermana, ¿cómo se enoja usted? ¿Cómo se enoja? ¿De qué manera se enoja? Cuando ve algo malo que no le gusta, cuando alguien cuando le ven sus hijos, cuando su esposo no le da el chivo, no se crea. No, sí, hermana. Entonces, de varias maneras nosotros podemos hacer enojar a cualquiera, pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo que se enojó y se peleó contra ellos y se les volvió enemigo. ¿Por qué? Porque hicieron entristecer su Santo Espíritu, dice el libro de Isaías. Entonces, es importante que nosotros veamos y nos demos cuenta que el Espíritu Santo no es una fuerza. Vamos a ver de qué manera podemos aplicar una fuerza activa, porque recordemos que la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, esa Biblia, si ustedes han tenido la oportunidad de escudriñarla, ustedes se van a dar cuenta que esa Biblia está un poco distorsionada, porque hay muchos textos donde se diferencia a otras versiones. Yo he leído muchas Biblias acerca de la internacional, por ejemplo, obviamente los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo que estamos mencionando, y también las católicas. En algunas versiones yo las he leído y todas coinciden con la Reina Valera, pero la única que se diferencia en esta palabra, donde dice fuerza activa en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 2, el que acabamos de mencionar, que acabamos de leer, ese libro, ahí menciona donde dice, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro. Pero vamos a ver, ¿qué es una fuerza activa? ¿Cómo podemos nosotros demostrar una fuerza activa para hacerle entender a nuestro teleauditorio y a todos nuestros hermanos que una fuerza activa, cómo se desempeña o cómo se puede demostrar? Por ejemplo, si alguien apaga el contacto de la luz, ¿qué está haciendo? Está desactivando una fuerza. Pero si alguien la vuelve a prender, ¿qué hace? La activa para que esa fuerza se active. Y entonces se vuelve a ver luz, se vuelve la luz, no se corta, porque se cortó cuando alguien la desactivó. Entonces, esa es una fuerza activa. Por ejemplo, su refrigerador, querida hermana, como ustedes amas de casa, cuando el refrigerador descarga, se desactiva, y cuando carga, se vuelve a activar. Esa es una fuerza activa. Hay muchos ejemplos de cómo podemos demostrar una fuerza activa. Por eso, el Espíritu Santo no puede ser una fuerza activa, no lo es. Y la única Biblia en la que yo he visto, leído esa Biblia, he tenido oportunidad de leerla, donde dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Podemos, otro ejemplo, en la segunda venida de Cristo se demuestra como presencia. ¿Por qué? Porque si usted habla con nuestros hermanos, los testigos de Jehová, ellos hablan acerca de que Cristo está reinando aquí en la tierra. Oh, qué maravilloso fuera, hermanos, que estuviera reinando Cristo en la tierra, ya no estuviéramos padeciendo los males que hoy nos están pasando. Hoy está de moda el virus que se menciona a nivel mundial y que ha hecho muchos estragos en toda la sociedad del mundo. Si estuviera Cristo reinando, que Él fuera el rey en la tierra ahorita, qué maravilloso sería. Pero eso, hermanos, va a suceder cuando el Señor vuelva a habitar aquí en la tierra, cuando el mundo sea la capital del universo y cuando el tabernáculo de Dios descienda, como lo dice el apóstol Juan, descienda en las nubes a habitar con los humanos. Qué maravilloso será ese día, qué maravilloso será ese, hermanos, pero no es el tema pero da colación porque estamos hablando del Espíritu Santo, el gran consolador, el que mueve. ¿Por qué dice Mateo que el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada?
¿Por qué creen ustedes, hermanos y amigos del auditorio, que no puede ser perdonado ese pecado? Cabe en este tema porque estamos hablando del Espíritu Santo, por eso lo menciono. Pero ¿por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo es el agente regenerador, es el que mueve los corazones, es el que aconseja, es el que recuerda, es el que invita, es el que dirige. Es el que dirige a la iglesia, el que dirige al cristiano, es el que hace que la persona candidata para el reino de los cielos se regenere, cambie su carácter, es el que cambia en las personas. Es por eso que es el agente regenerador. Y si usted desprecia al Espíritu Santo, si usted no recibe el Espíritu Santo, si usted rechaza al Espíritu Santo, entonces ¿quién le va a mover su corazón? ¿Quién le va a cambiar su corazón? ¿Cómo va a cambiar su carácter? ¿Cómo va a dejar sus malos hábitos? Usted mismo sabemos que nosotros mismos no podemos cambiar nuestro carácter, no podemos dejar nuestros malos hábitos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu de Profecía en el deseo de todas las gentes, en la página 666, si no me equivoco, espero que no equivocarme, comenta Elena de White acerca del Espíritu Santo y dice, es algo que no me gusta mencionarlo mucho porque la verdad que es algo, no es blasfemia, pero es algo que es muy, habla muy duro, pero dice lo siguiente, voy a leer, dice lo siguiente, dice que el sacrificio del Señor Jesucristo hubiera sido inútil sin la intervención del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, si vemos en los libros que mencionan el sacrificio del Señor, sabemos que Él se angustió, sabemos que Él tuvo miedo a la muerte, sabemos que Él tuvo miedo de ir a la cruz. Él sabía qué era la cruz, qué significaba. Esa cruz que habían hecho para el Señor, no era para Él. Esa cruz tenía las medidas ¿de quién? De Barrabás. Exactamente, ninguna cruz fue hecha para el Señor. Para todo nuestro teleauditorio que nos escuchan, les queremos hacer saber esto, que el Señor no fue hecha ni una cruz para Él, esa era para Barrabás. Por eso los judíos, cuando Pilatos les dio a escoger a los judíos que a quién querían que les entregara, porque se acostumbraba que en la Pascua, como acto de misericordia, se entregaba a uno de los reos, a uno de los prisioneros. Entonces, es por eso que cuando el Pilatos dijo, pues yo no le encuentro ni un delito a este hombre, o sea, pues juzguen ustedes, porque pues, es hermano de ustedes. La ocupación romana no podía tener una ley que justificara la ejecución del Señor. Por lo tanto, Pilatos dijo, no, pues háganlo ustedes. ¿Y qué dijeron? No, pues danos a Barrabás y crucifica a Jesús, al rey de los judíos, porque no le decían a Jesucristo, le decían al rey de los judíos. Ellos odiaban decir el Mesías, ellos odiaban decir el Señor Jesús. ¿Cuándo iban a decir eso? ¿Por qué? Porque estaban rechazando el Espíritu Santo, no estaba el Espíritu en ellos. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros decimos Dios te bendiga, o si bendecimos Jesús, o si mencionamos el Señor Jesucristo, nosotros no lo estamos diciendo porque nazca en nosotros, porque el Espíritu Santo nos está conduciendo a decir tales palabras maravillosas. Es por eso que les menciono que el Espíritu Santo tuvo intervención en la tristeza del Señor Jesucristo, en su angustia, tuvo intervención en llegar a la cruz, tuvo todo eso, su presencia en todos esos eventos que se llevaron a cabo en aquel tiempo, y hoy no es ajeno, hoy también interviene en todos nuestros actos. Si usted pasó por algún lugar donde asaltaban, si usted pasó por un lugar donde le iban a robar, donde tenía temor que le robaran su celular, si usted tenía temor que le robaran, no sé, nosotros no usamos oro, pero quizás la gente común sí usa alhajas y todo eso, y siempre teme pasar por lugares delicados. Si algo no le sucede a las personas, es porque el Espíritu Santo estuvo ahí, ¿ya? Porque recordemos que nuestro Dios permite las cosas con un propósito. Nuestro Señor permite las cosas para atraernos a Él. El Señor jamás actúa así adifesmente. Él actúa
con un propósito, nunca hace las cosas sin un propósito. Es por eso que el Espíritu Santo actúa en cada momento, en cada corazón de nuestra vida, de nuestros actos, en nuestro trabajo, en nuestras diversiones, en todo lo que nos recreamos nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. Si usted hoy bendijo a alguien, le dio la bendición a alguien, si usted hoy hizo el bien, alabado sea Dios, y es porque el Espíritu Santo lo condujo, el Espíritu Santo le dijo que hiciera eso. Es por eso. Muy bien, vamos a continuar con los versículos de que nos tiene el mensaje de esta tarde, y vamos a ir al mismo libro de Isaías, pero ya en el capítulo 6, el versículo 1 y 2. Y vamos a ver también ahí, Isaías 6, versículos 1 y 2. Y dice lo siguiente: en el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono y sublime, y la orilla de su manto llenaba el templo. Y encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Es el capítulo 6 y versículo 1 y 2. Muy bien, ahí también estaba la participación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se menciona de espíritus en Apocalipsis, no está hablando de un solo espíritu. Cuando se menciona 7 espíritus, no está mencionando que son 7 espíritus literalmente, está mencionando que es un solo espíritu, sino está mencionando que son varias actuaciones del espíritu. Por eso se menciona 7 espíritus. Muy bien, entonces ahí también nos damos cuenta acerca del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahí Isaías 61 también, Isaías 61, 1 y 2 también, vamos a ver, Isaías 61, 1 y 2, vamos a ver qué nos dice acerca de esto. Dice, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ustedes creen que si el Señor no hubiera tenido el Espíritu Santo, hubiera tenido esas palabras? Claro que no, porque el Espíritu Santo le hizo hablar al Señor esas palabras. Exactamente, es por eso que menciona aquí que el Señor llegó al templo y mencionó estas palabras. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y amigos del auditorio, cómo participa el Espíritu Santo en todas las actividades de la deidad celestial? ¿Verdad? Ahí nos estamos dando cuenta en Isaías 61, como acabamos de leer, acerca de que el Espíritu Santo estaba sobre el Señor, y el Señor fue el que mencionó estas palabras, y dijo a lo que había venido. Por eso dice ahí el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, si nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y que es Dios por la eternidad, cómo Él necesita también del Espíritu Santo, necesitó aquí en la tierra del Espíritu Santo y lo sigue necesitando? Porque dice que los 3 forman un Dios todopoderoso. Entonces, cuando nosotros hablamos del Padre, estamos hablando de Dios, del mismo Dios. Cuando estamos hablando del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos hablando de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, también estamos hablando de Dios, porque no es que haya 3 dioses. Queremos aclarar eso para todos nuestros hermanos y todo nuestro auditorio. Estamos hablando acerca de que no es que hayan 3 dioses, hay un solo Dios, pero es un Dios, una deidad, un Dios perfecto, porque son lo mismo en poder, en sabiduría, en eternidad, en misericordia, son lo mismo. No hay Dios 1, no hay Dios 2 y no hay Dios 3, es un solo Dios. Pongamos un ejemplo, un equipo de básquetbol. ¿Quiénes saben un equipo de básquetbol cuántos miembros lleva? ¿De cuántos miembros se compone un equipo de básquetbol, por decirlo? Si alguien lo sabe,
¿6? ¿Sí? 6, ¿verdad? Ah, ok, pero ¿cuántos equipos son? Uno. ¿Y cuántos miembros son? Son varios. Vamos a lo más fácil. Un equipo de fútbol es más fácil. 11. ¿Y cuántos equipos son? ¿Y cuántos miembros son? Pero es un solo equipo. Así es nuestro Dios. Y no es que hayan varios dioses, ¿ah? Como creían los egipcios, los babilónicos, y que se creaban entre ellos y es por... A ver, hermano. Así es, hasta la diestra del Padre. Cuando Él ascendió al cielo, cuando se fue de la tierra, se sentó a diestra del Padre. Por eso le dijo a Pilatos en aquel tiempo, le dijo, y veréis al Hijo de Dios venir en las nubes, y lo veréis sentado. ¿A quién se lo dijo? ¿A Caifás? A Caifás se lo dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí está. Entonces, qué interesante. Muy bien, vamos a continuar. Y como vimos aquí en Isaías 61, 1 y 2, en que el Espíritu Santo estaba sobre el Señor. O sea, Él a fuerza tenía que tener el Espíritu Santo. De otra manera no se había llevado a cabo el valor que tuvo Jesús al decidir entregar su vida por nosotros, y tampoco se hubiera llevado a cabo el evento el que hizo realidad nuestra salvación. Es por eso que ya no tenemos de qué preocuparnos. Como comentaba hace rato con el hermano acerca de un párrafo del Espíritu de Profecía, acerca de que es más fácil salvarnos que perdernos. Dice que el Espíritu de Profecía comenta acerca de que nosotros, aunque le digamos no a Dios, de cualquier manera o sea que para que nosotros nos perdamos, tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Vete a otro lado con tu salvación. ¿Sabes qué? Yo no quiero saber de ti. Solamente así, o que tú desees perderte con todo tu corazón, es como el Señor te va a dejar. Pero si no pones esa resistencia, ese tipo de resistencia, dice el Señor que te traerá de todas maneras, te traerá. Qué maravilloso. Porque lo que va a determinar nuestra salvación, hermanos, no es un acto pecaminoso, ni otro. Lo que va a determinar nuestra salvación es la tendencia hacia dónde iba nuestro corazón. Eso es lo que va a determinar nuestra salvación. Por eso, hermanos, esperemos que esta tarde quede mucha esperanza en nuestro corazón. Y que nosotros retengamos el Espíritu Santo, que no lo ahuyentemos, que no lo rechacemos, sino que lo llamemos para que nos conduzca, para que nos dirija, para que esté con nosotros en todo momento. Es por eso que el Espíritu Santo tiene todas estas actividades, y por eso es más fácil salvarnos que perdernos. Qué maravilloso, y el Señor bendiga su palabra, porque en verdad es de gran bendición y gran esperanza para que nosotros sigamos adelante. Por eso dice la palabra de Dios, nunca estéis desanimados, no desmayéis, al contrario, vamos adelante. ¿Por qué? Porque la corona ya está lista, depende de nosotros que la tomemos, y ahí está el alcance. Por eso es más fácil que salvarse que perderse. Entonces el Señor siempre nos traerá de donde sea, aunque tú le digas que no por el momento. Porque recordemos un comentario que estaba haciendo el Señor hacia los niños, acerca del hombre que tenía 2 hijos y que le dijo al primero, ve a trabajar al viñedo, y le dijo no, mas después lo pensó mejor y fue, y le dijo lo mismo al otro, al segundo, y le dijo, ¿cómo no? Sí voy, pero no fue. ¿Y cuál es la moraleja de esa historia? Es que hay unos que dicen sí a Dios, pero no hacen su voluntad. Eso es tremendo. ¿Sí? Es por eso que el Señor Jesús le contó esta historia a los niños. Uno dijo, pues no quiero ir, mas después lo pensó mejor y fue. Y el otro dijo, sí, está bien, voy, pero no fue. Le dio tristeza al padre de familia porque le dijo que sí, pero no fue. Entonces, esa es la moraleja de esta historia. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Muy bien, vamos a ir adelante con nuestro tema de esta tarde, y vamos a ver Mateo ahí en el capítulo 1 y versículo
18, y vamos a ver ahí, a seguir lo que el Espíritu Santo, las actuaciones del Espíritu Santo que tuvo en aquel tiempo cuando el Señor nació y llegó a esta tierra. Mateo 1 y el versículo 18 dice lo siguiente, 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Recordemos que también esto ha sido muy controversial y muy comentado acerca de todo el mundo, se puede decir, porque hasta las personas más humildes, más sencillas, lo comentamos, y muchos comentan acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo no podemos entender cómo es posible que María haya quedado encinta, embarazada, por decirlo así, en nuestros días, y sin haber tenido una relación sexual con un varón, como en este caso con José? Sin embargo, José, como hemos visto, andaba celoso y era normal. Yo pienso que cualquier muchacho en estos días, si algo le pasa similar a esto, pues obviamente se va a incomodar, ¿ya? Es por eso que también en esto pasó lo mismo. Pero dice aquí, sigue diciendo aquí el libro de Mateo, en el 19 dice: como José su esposo era justo, dice, no quiso irritarla, difamarla, por eso decidió dejarla en secreto. Muy bien, entonces aquí también el Espíritu Santo tuvo su actuación acerca del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que también que María tuvo el niño a través del Espíritu Santo, y en nuestra mente finita puede ser que podamos pensar cualquier cosa, pero el Espíritu Santo no necesita de tales cosas para que naciera el Señor Jesús. Por eso el poder del Espíritu Santo pasó sobre María, ¿va? Entonces es por eso que ella quedó encinta y fue que se alivió del niño y tuvo, como ya hemos visto, tuvo al niño en Belén. Es por eso que nosotros sabemos esto. Y aquí tenemos otra actuación del Espíritu Santo, como también Él intervino en ese evento tan maravilloso, esperado mucho por los judíos. Y no solo por los judíos, todo el mundo esperaba en ese tiempo el nacimiento de Jesús. Por eso muchos viajeros salieron en ese tiempo hacia Belén para presenciar el nacimiento del niño Jesús, que hoy es recordado por toda la cristiandad, por los evangélicos, por los católicos principalmente. Es muy sonado la Navidad. Dicen que eso es lo que quiere decir, pero la palabra de Dios no menciona acerca de nada de eso. Sabemos nosotros que el nacimiento de Jesús no fue en la fecha en que se presume. Sabemos que tuvo en efecto este evento, pero no en esos días. Se presume que fue en días de lluvia, porque en ese tiempo cuenta la historia que habían pastores cuidando sus rebaños en los terrenos. Y sabemos que Jesucristo, el Señor, nació en un pesebre, nació en una choza, en el lugar más humilde que se puede encontrar. Nació en algo que no podríamos pensar. Yo creo que nadie podría imaginarse que el Rey del universo podría nacer en una choza, en un pesebre. O sea, por eso que se rebajó hasta el suelo, se podría decir. En la Biblia dice hasta la cruz, porque Él se anonadó en su humildad, se anonadó en su misericordia, en su amor por nosotros. Muy bien, entonces ahí nos damos cuenta, ya vimos aquí en Mateo, que nos está mencionando acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a seguir adelante porque tenemos todavía más material para esto, y vamos a ver ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 1. Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué interesante cómo el Espíritu Santo llevó a Cristo a este lugar. ¿Para qué? Y no es que el Señor se haya prestado a tales cosas para que, bueno, Jesús,
pues si vas a hacer esto, vas a tener que pasar por esto, pero no, porque el Espíritu Santo lo fortaleció. Sabía el Espíritu Santo que en su gran misión a que había venido el Señor, Él estaba dispuesto. Por eso el Espíritu Santo sabe nuestra capacidad, hasta dónde podemos resistir. Nosotros no podríamos resistir tales pruebas que le puso al Señor. Que ser tentado por el diablo, todos somos tentados por el diablo, pero estas cosas, por ejemplo, el Señor tenía mucho tiempo sin comer, 40 días y 40 noches se menciona la palabra de Dios, y se menciona también el desvelo. ¿Quién puede soportar el desvelo? ¿Quién puede? O sea, me imagino cómo sería la flacidez del cuerpo del Señor, cómo decaído físicamente, cómo por no haber ingerido alimento, por no haber dormido, haber tomado agua, no sé, se menciona aquí muchas cosas acerca de cuál decadencia había en su físico por no haber ingerido los alimentos que obviamente el cuerpo lo necesita, porque recordemos que el alimento, nuestro alimento nos mantiene en acción y son los que nos da vida, son los que nos mantienen en forma por voluntad de Dios. Muy bien, vamos a ir a otro texto. Entonces, como vimos ahí que el Espíritu Santo tiene participación en todas las actividades que se llevan a cabo. Muy bien, vamos adelante y vamos a ver también el libro de Mateo, el mismo libro de Mateo, pero el 28, capítulo 28, versículo 19. Es muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Seguramente. Capítulo 28, es Mateo 28, versículo 19. Y vamos a ver ahí donde dice: por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué participación tiene ahí el Espíritu Santo? Se menciona la deidad, se menciona en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Elena de White tiene razón en decir que el Espíritu Santo es la tercera personalidad de la deidad. Y aquí menciona el Espíritu Santo también, incluyéndolo en la deidad, incluyéndolo para bautizar a cada criatura en su nombre. Por eso menciona la palabra de Dios así. Entonces esas son las participaciones que el Espíritu Santo tiene, y más que nosotros no sabemos. Él actúa en cada ser humano, en cada corazón que se allega a Él, que lo invoca, que lo busca. El Espíritu Santo está ahí. Hoy estamos aquí por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién nos trajo aquí? El Espíritu Santo. Por eso, hermanos y amigos del auditorio, cuando usted invoque a Dios, cuando usted se encorve a Él, cuando usted se hinque a Él, cuando usted se doblegue a Él, cuando se incline a Él, queridos hermanos, invoque. Muchas veces escuchamos oraciones sin mencionar el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestras oraciones tienen que ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy del sur, y allá en el sur se menciona mucho el Espíritu Santo. Se menciona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las oraciones. Entonces, qué bonito, pero aquí se me ha escuchado muy poco, por eso lo digo. Entonces es necesario, importante que nosotros mencionemos en todas nuestras invocaciones, en cada nuestra petición, en cada agradecimiento, en cada que ves que invoquemos a nuestro Señor, debemos nosotros de mencionar su Santo Espíritu, porque recordemos que Él es Dios. Él es Dios, es parte del Dios Todopoderoso, es parte de la deidad, y por eso que si nosotros lo omitimos, estamos haciendo una oración incompleta. Muy bien, vamos a ir al siguiente texto y vamos a ver Hechos capítulo 2 y el versículo 4. También vamos a ver otra actividad ahí del Espíritu Santo. Hechos 2 y el versículo 4. Y vamos a ver ahí lo que nos dice acerca de qué hace el Espíritu Santo. A ver, ahí voy llegando, ya llegué, muy bien. Dice aquí Hechos, y el versículo 2 y versículo 4 dice lo siguiente: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Como ahí en el Pentecostés también tuvo acción el Espíritu Santo, y más ahí, porque Jesús había dicho a los apóstoles que se quedaran
porque iban ¿a qué? A recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué menciona la palabra de Dios? Si seguimos andando en este versículo o en los demás versículos y capítulos de Hechos, podemos encontrar ahí acerca de cuál fue su actuación y qué reacción tuvieron los miembros que estaban ahí en la casa invocando el Espíritu Santo cuando descendió a toda la gente que ahí se encontraba. Y hoy, queridos hermanos, también podemos mencionar e invocar el Espíritu Santo en cada actividad que tengamos. Es por eso que nosotros no seamos ajenos al Espíritu Santo y no lo rechacemos y no nos escondamos y no le digamos no, porque qué gran trascendente es el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Es por eso que nosotros, amigos del auditorio y hermanos, pongamos mucha atención y tomemos en cuenta de en adelante que si no lo hemos hecho, que el Espíritu Santo es esencial en nuestra vida. Muy bien, vamos a seguir adelante y vamos también a ir ahí al mismo libro de Hechos, ya en el capítulo 16 y el versículo 6. Ahí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 16 y el versículo 6. Y vamos a leer ahí otro evento acerca del Espíritu Santo. Ahí ya estoy aquí en el capítulo 16 y vamos a ver el versículo 16, dice: atravesando la región de Frigia y Galacia y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Qué tremendo, cómo ahí el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la actividad? Impedir. ¿De qué manera podemos impedir? No permitir, poner obstáculos para que tal cosa se realice. Y el Espíritu Santo tuvo esta actitud. Cuando llegaron a Galacia, a Frigia, les impidió dar el mensaje ahí. ¿Y quién es el único que puede impedir tales cosas? Solamente Dios. ¿Quién es el que no permite que yo pueda llegar a mi casa hoy? Sí, o sea, o cosas que Dios me puede impedir. O cualquier cosa que yo pueda hacer y que Dios no lo quiera. Solamente Él. Y aquí la actitud del Espíritu Santo fue esta: impedir que se diera ahí el mensaje. Esa fue una de las actitudes del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos en cuenta que el Espíritu Santo es importantísimo para nuestra actividad, sobre todo espiritual, y de esa manera nosotros podemos ser aptos para el reino de los cielos. Podemos prepararnos para ser candidatos al reino de los cielos, porque estamos en el camino y es importante que nosotros hoy tengamos esa actitud y vayamos con la frente en alto hacia la patria celestial, ¿verdad? Es por eso que debemos nosotros tener cierta actitud. Vamos a ver otro. Y vamos ahí a Hechos, el mismo libro, en el capítulo 5, Hechos 5. Y ahora vamos a ver al Espíritu Santo como Dios. Vamos a ver Hechos 5 para ver qué es lo que sucedió ahí en ese momento, cómo el Espíritu Santo actuó y qué fue lo que sucedió. A ver si alguien lo tiene y lo puede leer. 5:4. No, perdón, vamos a leer del capítulo 5 del 1 en adelante. Palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien, hasta ahí, hermano, gracias. Ahí está mencionando, ¿a quién? ¿Cómo dice? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y estamos hablando de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Ahí nos está mencionando la palabra de Dios nuevamente, nos está diciendo, y me gusta mucho esto, me gusta mucho acerca de esto, porque aquí está aclarando y nos dice rotundamente, contundentemente nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios.
Por eso dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué interesante, qué maravilloso, cómo la palabra de Dios, me alegro yo en lo personal porque cada vez la palabra de Dios nos va esclareciendo las cosas y podemos omitir y dejar a un lado los comentarios a veces que solamente nos estorban, que solamente nos dañan. Por eso debemos ir directamente a la palabra de Dios, hermanos. Por eso, amigos del auditorio, les sugerimos que tengan una Biblia en su mano, que siempre la tengan a la mano, al alcance, para que cualquier duda que tengamos, hagamos como los bereanos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Berea predicaba la segunda venida de Cristo y quién era el Mesías. Pero los bereanos, encantados con la palabra de Dios y el oír al apóstol Pablo, no solamente se conformaron con quedarse con las palabras de Pablo, ellos fueron a la palabra de Dios y comprobaron de lo que Pablo estaba diciendo. Hagamos lo mismo. Los bereanos no fueron tontos, los bereanos no fueron algo así como decir, bueno, ya lo dijiste tú y ya, como hoy en día se da mucho. Hoy se dice, bueno, es que el padrecito dice esto, pues si él lo dice es porque así es. Pero los bereanos no fueron así. Y que yo alabo a Dios porque María no llevó a bautizar al niño Jesús de niño. Alabo a Dios porque los bereanos no se quedaron con la palabra que Pablo había hablado, sino que ellos fueron a comprobar si en verdad Pablo había dicho la verdad. Seamos como los bereanos, hermanos, tengamos esa actitud y siempre pidamos el Espíritu Santo para que de esa manera nosotros podamos ir a Él. Entonces, es importante que vamos a ir al último, ya el tiempo nos está acabando. Vamos a ir al último, vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos 8 y el versículo 26. Romanos 8, a ver quién lo tiene, si lo quiere leer o si no, si les gano yo, pues órale. 8, 26. Dice lo siguiente, ya les gané. Dice, además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso, cómo el Espíritu Santo también aquí intercede, porque menciona aquí que no sabemos cómo pedir. En otras versiones dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué quiere decir indecibles? Algo que no se puede mencionar, algo que nosotros no podemos mencionar, que no tenemos palabras como pedir. Por eso menciona aquí el apóstol Pablo con palabras indecibles, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, como dice aquí el versículo. Me gusta mucho este versículo también porque aquí también comprueba y nos convence rotundamente de que el Espíritu Santo es una persona, y como ya vimos aquí en Hechos 5, en la transacción que hizo Ananías y Zafira, y donde el apóstol Pedro les dice que no le han mentido a los hombres sino a Dios. Y este texto también me gusta mucho porque nos habla acerca de la intercesión del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él intercede con gemidos indecibles. Que el Señor bendiga su palabra, el tiempo nos ha ganado. Gracias, hermanos, por acompañarnos y pues que el Señor nos siga bendiciendo, que nos bendiga, porque en verdad necesitamos tanto de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.